Noticia del día, para mí la noticia que venimos cubriendo desde que arrancó y ahora quien podrá ayudarnos de verano es la situación económica en la Argentina, que contrasta con los números positivos de lo que sería la macroeconomía, o lo que ellos llaman la macroeconomía, que te muestra el gobierno de Javier Milei, que por un lado te dice, mirá cómo estoy juntando reservas, lo cual debe estar buenísimo, pero por otro lado vos vas viendo cómo cae el consumo, caen los salarios y la crisis en la industria se agrava. Para graficar esto, hubo un relevamiento que hizo la Unión Industrial Argentina que dio que el 47% de las empresas están con problemas de pago, y que entre esas empresas subió un 40% el rechazo de los cheques, que es una barbaridad. Es una barbaridad. Yo tengo como amiga una abogada laboralista y me dice, vos no sabés la cantidad de conflictos que tenemos que ir a cerrar en el SECLO. ¿Vieron ahí la oficina que está en la avenida Callao, cerca del Congreso, en donde se presentan siempre para arreglar conflictos laborales entre empresas que quieren despedir de alguna manera y bueno, es el paso previo a tratar de coordinar con los empleados, y a eso se le suma la cantidad de procedimientos preventivos de crisis que están presentando un montón de empresas, y no escapa ningún rubro. Mira, en el tema justamente estábamos hablando de que yo tengo que salir a comprar dos vinos. Bueno, las bodegas están atravesando un proceso bastante crítico. Bianchi, Norton son dos de las empresas que están tratando de ver cómo reestructuran su deuda para seguir, y estamos hablando de firmas gigantescas y centenarias, digo. Probablemente Bianchi y Norton esté en la memoria de la gran mayoría de los argentinos, porque eran bodegas que conocíamos cuando nosotros éramos niños, y ya ellos estaban aquí en la Argentina, y nuestros viejos tomaban esos vinos, o aspiraban a tomar, a llegar algún día a tomar esos vinos, que era como la aspiración creciente de la escalera social de la Argentina. Empezabas con el vino a granel y después tratabas de llegar a ese vino fino de botella, como se llamaba, no existía el vino de cepas, y ahí estaban estas bodegas que ahora están en crisis. También hay crisis en la industria cárnica, que vos decís, che, pero la industria cárnica siempre ha sido un puntal en la Argentina, y vos ves que hay dos empresas muy fuertes, una Pico y otra que se llama Euro, que están con problemas serios de pago, y a esto se suma todo lo que tiene que ver con la industria textil. Nosotros te contábamos la semana pasada el cierre de algunas plantas de TIN Planex, que están, sobre todo, tenían una planta muy grande en Tucumán. Pero ayer también nos enteramos de un conflicto grande en la textil Eseca. Que vos me decís, bueno, ¿y qué textil es Eseca? Yo te aseguro, si te doy el nombre de las marcas, todos van a saber de qué estoy hablando. Es la textil que hace la ropa interior Cocot, que supongo que es una marca, yo la veo bastante, pero supongo que es una marca muy famosa, sí, de ropa femenina, y la ropa Dufour, que es una marca súper popular o muy masiva en el ámbito de la ropa interior masculina. Bueno, la noticia es que despidió 140 empleados en el medio, obviamente, de una avalancha de importaciones general, que hace que la situación, insisto, económica del día a día en la Argentina, mientras te dicen que te están ordenando la macro, que yo no digo que no haya que ordenarla, pero hermano, mirame la vida de la micro, porque si no, en ese tránsito, la famosa autopista por la que vamos todos se ensancha cada vez más, a todos nos tiran cada vez más a la banquina, y son menos los que pueden andar por esa ruta absolutamente pavimentada. En el marco de toda esta situación, no sé qué es lo que estás viendo vos, profe. Bueno, venimos hablando, entre otras cosas, de este cambio estructural en la economía, ¿no? Esto que se empieza a ver, que es parte del programa económico de Javier Milei, que es la apuesta muy concreta a un puñado de sectores dinámicos, competitivos a nivel global: la energía, la minería, el agro, tecnología, por el capital humano que tenemos, por el recurso humano. Vamos a ver si llegan las inversiones para materializar un salto potente en ese sector. Y el gobierno te dice declamativamente turismo, pero vos ves, por ejemplo, que la balanza turística, la cantidad de argentinos que salen contra la cantidad de extranjeros que entran a hacer turismo acá es cada vez mayor. O sea, hay un déficit enorme, con lo cual turismo es declamativo, pero nada más hasta ahora. Y el resto no está en el radar del gobierno. Y se manifiesta en estas cuestiones, digamos. Hay sectores que son
que están afrontando problemas de productividad, problemas para producir, porque no tienen mercado interno y porque además ese mercado interno que se contrae tiene que ahora competir contra importaciones que llegan más baratas, justamente para contener inflación, y hace que el maridaje no sea nada grato. Salió la Unión Industrial de Santa Fe a denunciar todo esto con un comunicado que dice que el ocaso de la producción es el ocaso de la clase media, y va directamente a esto. Dice que este ordenamiento macro está hipotecando el futuro del país. Dice, un país con sus cuentas en orden, pero con sus naves industriales vaciándose, es un país que está hipotecando su futuro. Esto lo dice la Unión de Santa Fe. Esto lo hablábamos ayer con Elio del Re, que es el presidente de ADIMRA, de la Asociación de Industrias Metalúrgicas. Pero, por ejemplo, la UIA sigue entusiasmada, o el presidente de la UIA, Martín Raparini, sigue entusiasmada con la reforma laboral, con el acuerdo comercial con Estados Unidos, que todavía no conocemos, y con el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Entonces, hay como distintas capas de contención dentro de lo que son los empresarios que encuentran en las entidades menores esa eclosión de bronca que la UIA no satisface. ¿Y cuál es el correlato de esto? Bueno, menor empleo, despidos, no cae el índice de desempleo y el gobierno dice no pasa nada porque seguimos generando empleo, pero esos puestos que se generan, lo hablábamos ayer con Jorge Colina, son informales o son monotributistas. Bueno, es una ecuación que no está resuelta. Y no sé cómo se resuelve, la verdad, digamos. Si vos lo ves desde el lado productivo, esto no cierra. Si lo ves desde el lado del orden fiscal, el gobierno sigue apostando a que, haciendo bien las cosas, teniendo el ex en el orden, van a llegar esas inversiones que den ese salto de calidad que le buscan dar a la economía, que hoy no se ve. Bien, en el medio el profe daba un dato que tiene que ver con el déficit de la balanza del turismo, para ponerlo en números, porque salieron ayer, 12 millones de argentinos viajaron al exterior. Esto es un 40% más con respecto a 2024, y a la Argentina ingresaron 5 millones y medio. Pero además el saldo de la balanza comercial entre lo que los argentinos gastaron afuera y los turistas extranjeros gastaron en la Argentina es muy fuerte. Son 4.000 millones de dólares, dinero que se fue del país. Nada, cualquiera, y no seamos hipócritas, a todos nos gustaría veranear en la Argentina y apoyar todos los emprendimientos turísticos de Argentina, pero cuando vos hablás con amigos, a mí me ha pasado, que se van a Brasil, y cuando vos ves cuánto salen algunos destinos de la Argentina, no sé, destinos de la costa o mismo destinos del sur donde yo he estado, te agarrás la cabeza, o por lo menos abrís grandes los ojos y decís, che, ¿te salió tan barato el alojamiento en tal lugar? O comer, básicamente hablo de Brasil porque, bueno, yo tengo amigos que han decidido irse este verano, sobre todo al sur de Brasil, que además al ir en auto se abarata mucho el costo del transporte. Y la verdad es que cuando haces la ecuación, aunque parezca mentira, porque tenés que hacer 1.600 kilómetros para llegar a poner a Florianópolis, el costo termina siendo bajo, y bastante más bajo que veranear en algunos sitios de nuestro país. Así que ese es un fenómeno que está muy fuerte, interpuesto acá, y que supongo yo, mientras el dólar siga estando en un nivel que todos los argentinos pensamos bajo, va a seguir sucediendo esta situación. Por fuera... ¿Y se viene el Mundial? Sí. Y se viene el Mundial, que ahí va a llenarse de argentinos seguramente en Estados Unidos. Habitualmente los argentinos, bueno, no saquemos el caso de Brasil, que es un caso excepcional, porque cruzabas la frontera e ibas, aunque no ibas a la cancha, y lo ibas al FanFest y vivías el Mundial ahí, que fue una avalancha de argentinos. Pero habitualmente lo que la gente cree que es una avalancha de argentinos, se lo digo porque yo he cubierto mundiales, no son tantos. No son tantos, y sí son muchos al mismo tiempo. Para dar un ejemplo, el Mundial de Rusia, la cantidad de argentinos que había en el momento de mayor furor, la mayor cantidad de argentinos que hubo juntos en Rusia son 55.000. Que cuando todos decían, pero los argentinos están copando todo, yo digo, o sea, Argentina
que es un país de ingresos medios, no tiene 55.000 personas que pueden ir a ver un mundial, este país está quebrado definitivamente. Está bien, pero no es lo mismo irte a Rusia o a Qatar que irte a Estados Unidos. Estados Unidos, México. yo supongo que va a ser un furor, porque va a haber gente hasta que se va a endeudar para ir, teniendo en cuenta que además, si el dólar se mantiene en estos valores, no sé cuánto sale un pasaje hoy a Miami, por ejemplo, que es donde Argentina va a jugar seguramente si llega en los octavos de final. Y que puede ser el último final de Messi. Debe estar en $700. Y conozco gente que ha tenido que pagar casi $600 para viajar en un avión interno a algún lugar del país. No, además puede ser el último mundial de Messi, eso le aporta otro folclore también a la cosa. Por fuera de eso, tenemos como noticia económica que el gobierno dice que va a evitar fuertes subas de gas durante el invierno. Entonces vos decís, genial, no me van a cobrar más guita en invierno. Pero me da la sensación que lo que van a hacer es ir adelantándome esa guita en los meses de verano. Sí. Pero como yo no soy especialista es el profe, quizás yo entendí mal y es que me van a dar un alivio al bolsillo. No, ¿o no? el precio de gas es estacional. Sí. Entonces es más caro en invierno y es más barato ahora, en esta época del año en el cual no usás mucho gas, sobra gas y las empresas se lo tienen que sacar de encima. Entonces lo que va a hacer el gobierno es, para moderar el impacto en las facturas, ahora que acelera la quita de subsidios, recordemos que vamos a migrar del sistema de 3 clases de usuarios, 2/3 de la población subsidiada, a 2 clases de usuario, una tarifa social un poquito más amplia y más de la mitad de la población sin subsidio. Bueno, para moderar el impacto en la factura de gas, en este caso, lo que va a hacer es evitar subas exageradas en el invierno, pero trasladando parte de ese aumento a las facturas de verano, que son más baratas. Tiene un sentido, digamos, de evitar ruido, de que no te llegue el tarifazo en el momento del mayor pico de consumo. La cuestión es que para hacer eso vas a pagar un poco más en los meses de menor consumo. Suele ser imperceptible esto, digamos, también vamos a tratar de quitarle un poco de dramatismo. Lo que sí es perceptible es si te sacan el subsidio. Ahí lo vamos a notar todos en la factura, digamos. Cuando te llegue la factura sin subsidio, vas a ver ahí un salto porque digamos, hoy más o menos la mitad del consumo está subsidiado. En el caso del gas, eso va a ser como más gradual, la quita del subsidio. La idea del gobierno es de acá a fin de año eliminar todo. En los meses fríos va a ser cuando más impacto en las facturas veas. Bueno, para atemperar ese impacto, lo que va a hacer es, bueno, te voy a ir a cobrar una parte ahora, te cobro un poquito menos ese precio del gas en los meses de mayor consumo, abril y septiembre, y te voy a cobrar un poquito más octubre, noviembre, diciembre. Vamos, es aplanar la curva. Bien, en el medio de todo esto, Milei está ya en Mar del Plata desde la tarde-noche de ayer, se está alojando en el Hermitage, si mal no recuerdo. Hizo su primera caminata ahí por las calles marplatenses, dijo que vamos a tener un país con leyes razonables en poco tiempo, o dijo básicamente, la frase exacta es, vamos a tener leyes de un país razonable. La verdad es que hay alguna ley que está proponiendo el gobierno que yo no sé en qué país razonable se aplica, la de la inocencia fiscal, por ejemplo, no lo sé. La reforma laboral, tal como le está planteando el gobierno, que uno supone que va a haber medidas que atemperen esto si finalmente hay una negociación en el Congreso o si se la rechaza. Veremos qué pasa a partir de las sesiones extraordinarias, pero así como planteada no parece ser tampoco de un país normal. La ley de déficit cero, eso que habían impuesto en su momento el gobierno de Milei, cuando vos te fijás los países a los que refiere Milei, a los que queremos apuntar, esos países no tienen déficit cero, por el contrario. Quizás lo que está mal formulado ahí es, a ver, el equilibrio fiscal es algo a lo que todos aspiramos, o por lo pronto que se ha instalado como la sociedad, sí, pero muchas veces vos tomás deuda, pensá en tu propia vida, vos tomás deuda para crecer, digo, para invertir, no sé, en tu casa, para invertir en tu negocio y para después poder facturar más y crecer. El problema es si lo único que haces es tomar deuda para o pagar gastos corrientes o para seguir dándole beneficios fiscales a determinados actores de la economía que ya se llevan demasiado. Bueno, sobre este último punto, no parece haber una ley de un país normal, porque la verdad es que las bajas de aportes que están haciéndole o proponiendo el gobierno para las grandes empresas tiene un costo fiscal
altísimo, pero altísimo para el país, y vos después decís, che, pero no le dan la plata a los discapacitados, no le ponen la plata al sistema educativo, quieren que las indemnizaciones las paguemos con los fondos de los jubilados, y por otro lado están perdonando un montón de guita a las grandes empresas. Nada, si eso es un país normal, bueno, es probable que la normalidad haya que reverla. Y en el medio de todo esto dijo algo que caía de Maduro, que es el debate sobre la baja de la edad punible de los menores que cometen delitos. Yo ayer les decía, a partir de un hecho, esto se iba a instalar como tema, y no es que nosotros tengamos la bola de cristal, sino que, bueno, uno está acostumbrado a cubrir algunos hechos, y había habido hechos con menores de 15 años en la última semana. Había habido 3 hechos muy conmocionantes, si bien no tuvieron gran relevancia en los medios nacionales, que iba a poner otra vez el eje en el debate. Ayer Milei volvió a hablar de la baja de la imputabilidad. En este caso, la baja que propone el gobierno es a los 13 años. Yo insisto que algo hay que hacer, no sé qué, pero algo hay que hacer cuando vos te encontrás con un fenómeno que numéricamente no es un fenómeno grande, porque esto es lo otro que hay que decir, no es que vas a encontrar un montón de menores que van delinquiendo por la vida. Pero en casos específicos, como el que contábamos del crimen de Jeremías Monzón, y hay un par más que sucedieron en el último tiempo, en donde parece haber menores involucrados de 13, de 14 años, de 15 años, generando crímenes de una forma verdaderamente indignante. Vos te preguntás, bueno, yo entiendo que la edad de maduración de un adolescente no es la misma edad de maduración que un adulto para discernir qué es lo que está bien o qué está mal, pero también te tenés que poner del lado de la víctima, y yo creo que algo hay que hacer. No sé específicamente qué, eso lo sabrán los especialistas, y quizás sea solamente para algún tipo de delitos y no para todos, pero es un tema que seguramente se va a tratar y que el gobierno ya confirmó que va a mandar a las sesiones extraordinarias después de lo sucedido con el crimen de Jeremías Monzón, que ayer discutíamos entre nosotros qué se hace en esas situaciones. Y por último... Igual, perdóname, sí, pero más allá de esto, yo suscribo al pie, también te cuenta un poco el gobierno esta idea de que mientras buscan aumentar las penas para delitos de violencia física, están reduciendo los delitos económicos, ¿no? Con la flexibilización de todos los montos para definir evasión simple y evasión agravada, con esta ley de inocencia fiscal que dice que vos sos, digamos que básicamente dice, le quita elementos al fisco para perseguir la evasión. Entonces es parte de la misma película. Bueno, eso va en sintonía con el discurso de Milei en algún momento de que el evasor era un héroe, ¿no? Y ayer lo repitió con un megáfono en mano en Mar del Plata, festejando la ley de inocencia fiscal, mientras todos lo aclamaban como, no sé, si hubiera sido un gol de media cancha. Es una ley que está pensada a medida para la gente que tiene su economía en negro. Sí. Básicamente es eso. Básicamente. Tenés la economía en negro, yo me tapo los ojos, me tapo la nariz, usá la guita, yo no te digo nada, meter en el sistema que necesito que esa plata se ponga a laburar. Directamente. Y por último, para esta primer panorama de noticias, se reavivó y se arregló mal el fuego en el sur, sobre todo en la zona de Cholila, ahí en Chubut. Ustedes recuerdan que empezó en el Parque Nacional Los Alerces, después pasó a Epuyén, a toda la parte de esa zona de la comarca andina, y la situación es verdaderamente angustiante en la zona de Cholila ahora, porque el viento fue llevando el fuego hasta allá. La zona está con una seca tremenda. Bueno, yo la viví en otras zonas de la Patagonia cuando viajé la última semana del año pasado, pero la seca es tremendo. Tamara viene de Comodoro Rivadavia, donde sí, supongo que también es toda la provincia debe estar en alerta por el tema del fuego. Hay prohibición de prender cualquier cosa, de hacer un asado, de hacer cualquier cosa, porque está verdaderamente muy complicada la situación. No sé, Walter, si lo tenés para ahora, sino para después, si hay alguna probabilidad de lluvia que tire el Servicio Meteorológico Nacional para esa zona, porque da la sensación que si la naturaleza no nos da una mano, aún con los 500 brigadistas que fueron a trabajar sobre esa zona de Cholila, va a ser muy, muy complicado controlar el fuego que está arrasando
pasando absolutamente todo. 42 minutos, ¿sí? ¿Tenés ahí? Sí, sí, está acertado el pronóstico en la zona de Cholila, de Parque Nacional Los Alerces y aledaños. Hay posibilidad de precipitaciones para hoy y para mañana. ¿De qué cantidad? ¿Te dice ahí? No. No detalla la cantidad No detalla de la cantidad, precipitaciones, pero, o sea, bajaría un poco el viento, habría precipitaciones y las temperaturas no son tan elevadas, que son 3 factores clave como para poder contener el avance de las llamas. Bueno, esperemos que la naturaleza se apiade un poco de esa zona de nuestro hermoso país y que nos dé una ayuda para poder combatir el fuego en toda lo que es la comarca andina.